Bienvenidos a la clase 5 de nuestro curso Medición y Métodos. Ya estamos en las últimas clases de este curso y el día de hoy estaremos tocando la segunda parte para establecer cálculos de salarios. La semana pasada o la última clase vimos el estudio del trabajo utilizando el análisis y la mejora de métodos, que son los primeros dos escalones del cálculo de salarios. El día de hoy estableceremos entonces el tiempo estándar y aprenderemos a calcular la tasa de pago. Para establecer el tiempo estándar, esto es la parte cuantitativa del estudio del trabajo, que es un método investigativo cuyo objetivo es fijar el tiempo que un trabajador calificado invierte en llevar a cabo una tarea, siguiendo un ritmo normal y un método determinado. ¿Para qué nos sirve entonces fijar el tiempo? Tiene varios objetivos. Uno es proporcionar estándares. Esos estándares nos servirán para medir la eficiencia, como lo hicimos cuando estábamos trabajando el cálculo de incentivos por medio de indicadores, que uno de ellos fue eficiencia. También nos sirve para calcular la capacidad instalada. Si nosotros sabemos cuánto tiempo nos lleva a producir una pieza o atender a una persona, esto nos sirve entonces para, tenemos el tiempo disponible, y ese tiempo disponible, las 8 horas, dividido la cantidad de tiempo que nos llevamos por pieza, entonces nos va a dar la cantidad de piezas que vamos a poder producir durante el día. Además, nos sirve para las cargas de trabajo. Es decir, podemos saber entonces quién está sobrecargado y quién está más libre para poder asignarle un trabajo adicional. También nos servirá para programar la producción, es decir, para planificación de la producción. Si nosotros podemos saber cuánto producimos por día o cuál es nuestra capacidad de producción por día, dependiendo de lo que nos estén pidiendo, sabremos cuánto tiempo nos vamos a llevar. O si tenemos una fecha límite, podremos entonces con el tiempo, con anticipación, poder tener una planificación de contrataciones dependiendo de la capacidad que necesitemos tener. Nos ayuda en la supervisión para saber quién está arriba o abajo de lo que debería ser. Por supuesto, en el pago de salarios e incentivos, que es lo que nos compete en el curso, y también para entrenamiento con las curvas de aprendizaje. Entonces entremos de lleno a saber qué es el tiempo estándar. Como decíamos, mide el tiempo requerido para terminar una unidad, es decir, el tiempo necesario para hacer una operación o un ciclo mediante el empleo de un método. Aquí es importante determinar que es un método y equipo estándar. Por ejemplo, si estamos en un área de costura, no es lo mismo trabajar con una máquina como las que usan las personas que cosen, los sastres, que son esas máquinas Singer viejitas que tienen pedal y que con el pedal hace que se mueva la máquina. No es lo mismo eso a tener una máquina eléctrica. O bien, más aún, no es lo mismo cualquiera de esas dos a una máquina electrónica que ya hace un trabajo automatizado y que se puede programar. Además, es importante que ese tiempo es el tiempo que se lleva un trabajador que tiene la habilidad requerida y que tiene un ritmo normal. El ritmo. Nosotros podemos saber cuando una persona trabaja lento o trabaja despacio. Es como cuando vemos caminar a alguien. Si ustedes ven a una persona de la costa, las personas de la costa caminan mucho más lento que una persona, por ejemplo, de tierra fría. Entonces podríamos hacer esa comparación. Una persona que camina a un ritmo, por ejemplo, lento, podemos decir que está a un ritmo, valorar su ritmo entre un 60 a un 90-95%. Un ritmo normal sería un 100%, y un ritmo rápido, como las personas que caminan las personas de tierra fría que caminan rapidito, ellos podrían estar entre 100 y 125% la valoración de ritmo. Ese valor nos va a servir más adelante. Entonces, ¿cómo se puede establecer el tiempo estándar? El tiempo estándar tiene una estructura definida y la vamos a ver a continuación. El tiempo estándar se compone de varias partes. Una es el tiempo observado o cronometrado, es decir, el tiempo real que se lleva una persona en hacer una pieza.
como cuando vemos una persona puede tener un ritmo lento o un ritmo rápido, tenemos que valorar esa velocidad, que puede estar entre 80 a 120%, esa valoración. Una vez que tengamos el tiempo observado ya valorado, eso se le llama tiempo normal. Adicional al tiempo normal tenemos que agregar cierta cantidad de tiempo adicional para algunas cuestiones como lo son cuestiones personales. Aquellas cosas que nadie más puede hacer por nosotros. Es decir, por ejemplo, ir al baño. Nosotros durante todo el día que estamos trabajando, estamos sentados en nuestro lugar de trabajo, no quiere decir que todo el día, las 8 horas continuas, estemos trabajando. Por lo tanto, debemos tener un tiempo o tomar un tiempo para tomar agua, para ir al baño, para estirarnos un poco. Todos esos pequeños tiempos que utilizamos durante el día lo agregamos al tiempo normal y eso nos hace un tiempo estándar. Entonces podemos tener cuestiones personales, fatiga, nos cansamos, y cuestiones propias de un solo trabajo. Por ejemplo, si nosotros cuando estamos cocinando, después de hacer algún trabajo, tenemos que limpiar el área de trabajo, o limpiar el sartén, o limpiar la tabla, es un tiempo adicional al estar cocinando. Entonces, eso es inherente a ese trabajo. En costura, cuando uno ve las máquinas de coser normales, en la parte de abajo tienen una bobina. Esa bobina cada ciertos tiempos se termina. Entonces nosotros debemos, cuando se termina, quitarla, colocarla en un lugar especial para rebobinarla. La rebobinamos, la volvemos a quitar y la vamos a colocar en su lugar. Todo eso es un tiempo que después de estar trabajando lo debemos hacer 3, 4, 5, 6 veces durante todo el día. Entonces esos pequeños tiempos se agregan como un porcentaje del tiempo observado. Y entonces a ese porcentaje se le llaman tolerancias o concesiones. Esas tolerancias o concesiones, que es un porcentaje del tiempo observado, se le suman y por lo tanto la suma del tiempo normal más las concesiones se le llama tiempo estándar. Ahora bien, ¿cómo obtenemos ese porcentaje de tolerancias? ¿Cómo sabemos qué valor tienen? Para eso hay algunas tablas que nos van a ayudar a hacer o a calcular estos valores. Aunque cuando hablamos de tolerancias, en algunos casos, por ejemplo, para costura ya están establecidas, ya son tolerancias estables dependiendo del tipo de máquina. Pero hay empresas o tipos de negocios que no tienen esas ventajas. Entonces hay que calcularlas. Por ejemplo, en personales tenemos que si es un trabajo que hacen hombres, es un 5%. Para mujeres es un 7%. ¿Por qué? Me preguntarán. Normalmente las mujeres van más al baño o se tardan más. Esa es la razón por la cual en este caso es mayor el de mujeres que el de hombres. Ambos nos cansamos más. Por supuesto, el trabajo de pie, un trabajo que requiere un esfuerzo físico adicional, es más fácil para el hombre que para la mujer. Por eso es que para el hombre es un 2% y para la mujer es un 4%. Luego tenemos posturas, el levantamiento de peso, la iluminación, si necesitamos precisión o no, dependiendo de la cantidad de precisión que necesitemos, es la atención que necesitamos tener y por lo tanto el cansancio mental que nos va a dar. El ruido también puede afectarnos, la tensión mental, la monotonía y el tedio puede hacer que también nos afecte. Es importante ver que en el tedio el hombre se aburre más rápido que la mujer. Eso tiene que ver también con la forma en que pensamos. El hombre puede concentrarse muy bien en una cosa, pero su tiempo de atención es muy corto. Mientras que las mujeres, su tiempo de atención pues, casi es nulo. O sea, ellas no pueden concentrarse directamente en una cosa, es un poco difícil, porque las mujeres están pensando en un montón de cosas al mismo tiempo. Por eso se dice que las mujeres son multitask, son multitareas. Las mujeres pueden hacer 2, 3, 4 cosas al mismo tiempo y las pueden hacer bien. Eso hace que toleren más el aburrimiento. Bien, entonces
resumiendo, el tiempo estándar es igual al tiempo normal más el porcentaje de tolerancias. Eso, si lo pasamos a una fórmula, sería que el tiempo estándar es igual a Tn, que es el tiempo normal, más el tiempo normal por un porcentaje adicional. Si nosotros desarrollamos esta fórmula, nos quedará de la siguiente manera. El tiempo estándar es igual al tiempo normal por 1 más el porcentaje de tolerancia. Esta es entonces nuestra fórmula que vamos a utilizar. Empecemos entonces a practicarla. Si nosotros tenemos un tiempo normal de 0.55 minutos y un porcentaje de tolerancia del 27%, yo te animo, haz la prueba. ¿Cuánto sería entonces tu tiempo estándar? Puedes parar un momentito la reproducción y trátalo de hacer. Luego entonces tenemos que el tiempo estándar es igual al tiempo normal por 1 más el porcentaje de tolerancia. Si sabemos entonces que nuestro porcentaje de tolerancia es 25%, es decir, 0.25, y nuestro tiempo normal es de 0.27, entonces sería nuestra fórmula para hacerlo en la calculadora es 0.55 por 1.27 y eso nos da 0.6985. B, nuestro tiempo normal es de 1.25 y nuestro porcentaje de tolerancia es del 25%. Entonces tenemos que nuestro tiempo normal es 1.25 y nuestro porcentaje de tolerancia es 0.25, por lo tanto vamos a multiplicar 1.25 por 1.25 y eso nos dará 1.5625. Bien, ya sabiendo entonces cómo obtenemos el tiempo estándar, vamos a pasar a realizar un estudio para determinar el tiempo normal y de ahí poder obtener entonces las tolerancias y con ello el tiempo estándar. Y la fórmula o el procedimiento que vamos a utilizar es el estudio de tiempos y movimientos. Para hacer un estudio de tiempos y movimientos es importante tomar en cuenta que debemos preparar el estudio. Debemos de determinar cuál es la operación que vamos a usar, que vamos a trabajar, quién va a ser el trabajador al cual vamos a realizarle el estudio. Este trabajador tiene que tener la habilidad requerida en el método adecuado, y en el punto 4 dice el método, o sea, debe haber un método establecido, un método estándar. Y además debemos evaluar la actitud del trabajador, es decir, si él está comprometido en hacer este estudio. ¿Por qué? Porque si no está comprometido, puede hacer que el estudio sea fallido, es decir, pueda trabajar mucho más rápido y vamos a tener un tiempo estándar más pequeño de lo normal y por lo tanto vamos a estar pagando de menos a los trabajadores, o puede trabajar muy lento, que eso puede hacer que el tiempo estándar sea grande y por lo tanto vamos a pagar más por cada una de las operaciones que hagamos, por cada una de las piezas. Entonces vamos a sobrepagar el trabajo. Por lo tanto, debemos tener cuidado con esa actitud. Luego venimos con la ejecución. Para la ejecución, debemos primero, así como en el bimanual, debemos estudiar el método, el ciclo de la operación. Luego del ciclo, saber dónde empieza y dónde inicia. Vamos a poder después descomponer la operación en grupos de elementos o en grupos de movimientos, mejor dicho, en elementos que van a completar un grupo de movimientos, que cada grupo de movimientos deberá estar entre 5 y 10 segundos. Luego de descomponerlo en elementos, vamos a cronometrar y después de cronometrar calculamos el tiempo observado. Una vez que tenemos el tiempo observado, valoramos el ritmo, como habíamos mencionado hace un rato. Después de valorar el ritmo, obtenemos el cálculo del tiempo normal. Y en el punto 4, pues ya calculamos las tolerancias, es decir, todos aquellos porcentajes por personales, fatigas y otros, para entonces obtener con ello nuestro tiempo estándar. Bien,
Para hacer esto vamos a ver un pequeño video dentro del curso. Antes de eso, pues me gustaría que ustedes sacaran su cronómetro. Les voy a pedir que cada uno de ustedes también hagan el ejercicio conmigo, saquen su cronómetro y vamos a determinar qué tipo de cronómetro tenemos. El tipo de cronómetro que tengamos de ello va a depender si nuestro error va a ser más grande o si vamos a evitar papeleo, es decir, si vamos a tener que hacer menos operaciones para completar nuestro trabajo. Lo ideal es tener un cronómetro que sea vuelta cero. Normalmente hay dos tipos de cronómetros, lectura continua y vuelta cero. Nosotros vamos a utilizar el vuelta cero. En la computadora nosotros tenemos un reloj y el reloj cuenta con un cronómetro, como el que vemos aquí. Si se dan cuenta, este cronómetro, en la parte de arriba tienen ustedes el tiempo corrido y en cada uno de los numerales que están aquí están los parciales. En este caso, como el Windows es en inglés, dice laps o splits y en otro caso dirán parciales o vueltas. Entonces aquí tenemos las dos formas. Tenemos vuelta cero y tenemos lectura continua. En este caso, el que está más grande y en negrilla es el vuelta cero. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos grandes tienen un valor distinto, que no uno sea mayor que el otro constantemente, no hay una forma que se vea que es constante lo que está dando, mientras que en la parte de abajo sí podemos ver que va aumentando. En el primer valor tenemos 6.35, en el segundo valor de tiempo es 12.92, que sería 6.35 más 6.57. Luego tenemos 17.60, que sería 12.92 más 4.67, y así sucesivamente. Entonces este valor va aumentando constantemente. Por lo tanto, para obtener el valor real de cada uno de los movimientos, tendríamos que restar el último menos el anterior. Y eso hace que sea más papeleo. Entonces, utilicemos el vuelta cero, como vemos acá, que es el valor que no aumenta ni disminuye, sino que es prácticamente el tiempo exacto de cada uno de los ciclos que estamos evaluando. ¿De acuerdo? Una vez entonces determinado cuál va a ser el cronómetro que ustedes van a utilizar, pueden utilizar el de su teléfono, que es lo más común. Ya actualmente tenemos teléfonos inteligentes la mayoría de personas y eso significa entonces que todos tienen cronómetro, y si no pueden bajar una aplicación. ¿Qué formato vamos a usar? Este es el formato que vamos a utilizar para obtener entonces nuestro estudio de tiempos. En la parte de arriba tiene un cabezado muy parecido al del bimanual. Luego están los elementos y cada elemento tiene 10 valores aquí, que serán los 10 valores de tiempo. TC es el promedio de tiempo cronometrado. Valoración es la valoración del ritmo. Entonces el tiempo cronometrado por la valoración del ritmo, eso nos da el tiempo normal. Y al final pues tendremos la sumatoria de tiempo normal, las concesiones y el tiempo estándar. Bien, sin más entonces, iniciemos con nuestro estudio. Entonces, como les había dicho, vamos a ver un video de un estudio de tiempos y aquí tenemos el formato en Excel de lo que nosotros vamos a realizar. Entonces, el primer paso para hacer un estudio de tiempos y movimientos es analizar el ciclo. Veamos el video entonces. Y esto es un estudio de tiempos de un doblado de playeras ya con un método mejorado. Entonces tenemos que podemos dividir en varios pedazos. Preparar playera, doblar playera, preparar empaque, empacar y apilar.
Esos podrían ser nuestros elementos porque podemos establecer exactamente dónde inicia y dónde termina cada uno. Entonces tenemos que el primero podría ser entonces preparar playera. El siguiente, doblar playera. El siguiente, preparar empaque, empacar y apilar. Bueno, según la metodología nos decía que lo primero que teníamos que hacer es analizar el método. Una vez analizado el método y vemos dónde inicia y dónde termina, lo descomponemos en elementos. Estos elementos debemos saber dónde inicia y dónde termina cada uno de ellos, para entonces descomponer los elementos en elementos que tengan más o menos 5 segundos. ¿Cuánto nos tardamos en preparar playera? Que va desde que tomamos la playera hasta que la alisamos en el molde. Doblar playera irá desde el punto que él toca o empieza con el doblado agarrando el molde. Esto es preparar playera. Exactamente ahí empieza entonces doblar playera. En este punto termina doblar playera y empezamos a preparar empaque. Empacamos y apilamos. Si nosotros hiciéramos un vistazo rápido de tiempos, podríamos ver que preparar playera más o menos nos tarda 4 minutos. Doblar playera nos tarda segundos, unos 5 segundos. Preparar empaque probablemente unos 3. Empacar unos 3 o 4. Y apilar 1 o 2 segundos. Si te dan cuenta, pues son tiempos muy cortos. Entonces vamos a tener que unir. Entonces el primer elemento será entonces preparar playera y doblar playera. Entonces el segundo será preparar empaque, empacar y apilar. Y tenemos entonces ahí nuestros dos elementos para poder hacer nuestro estudio de tiempos. Ok, entonces vamos a iniciar nuevamente nuestro video para que nos dé tiempo a hacer nuestro estudio de tiempos. Y para eso entonces vamos a utilizar un cronómetro. Y el cronómetro nos va a servir para tomar los tiempos que vamos a utilizar. Entonces pongan papel y lápiz, por favor. También tomen su cronómetro y vayan haciendo el trabajo conmigo. Vamos a esperar que inicie la siguiente playera y al iniciar vamos a tachar Start. Iniciamos. Cuando termine el preparar, colocamos la y tenemos entonces otro dato. Si se dan cuenta, estos son muy cortos, cada vez lo que habíamos dicho. Entonces no nos sirve esto. Vamos a usar entonces el siguiente ciclo, que será preparar playera y doblar. Yo me había confundido porque estaba haciendo solo de preparar y luego de doblar, sino que debe ser junto. Entonces esperamos que termine. Y en el siguiente, listos, iniciamos. Entonces prepara playera y dobla playera. Vamos a utilizar el lap o vuelta. Ahora 7.95, lo anotamos de una vez. Apila. Y cuando toma, tenemos nuestro siguiente lap. 8.09. Dobla. Listos. Termina. 10.40. Listos. Ahora 10.32.
Ok, si se dan cuenta en este momento, él no siguió el método, sino que tuvo que regresar a hacer algo que ya había hecho y eso no está dentro del procedimiento. Por lo tanto, se tardó más por hacer algo que está fuera del procedimiento. Este valor lo vamos a encerrar en un círculo porque no nos va a servir. Entonces, 9.62 vuelta 10.10 vuelta 8.89 vuelta 11.48 vuelta 9.44 vuelta 8.74 vuelta 9.13 vuelta 9.16 vuelta 9.52 vuelta 10.31 vuelta 8.42 vuelta 8.75 vuelta 8.85 vuelta 10.42 y vuelta, este es el último, 8.74. Paramos y le damos reiniciar. Bien, entonces, ¿cómo queda estos datos en nuestro formato? Entonces le damos pausa a nuestro video y colocamos entonces cómo quedaron nuestros datos. Ok, tenemos aquí todos los datos. El tercer dato del primer elemento lo vamos a poner marcar porque este no nos va a servir. Ya dijimos que esto nos va a ayudar porque como no hicieron el método correcto, entonces se sale del estudio. En la parte de abajo, si ustedes se dan cuenta, también hay unos datos. Nos pide hora de inicio, tiempo antes de primera toma, tiempo después de última toma, hora de finalización, suma de tiempos. Todo esto se utiliza para calcular el error del estudio. En este caso no lo vamos a utilizar porque estamos utilizando un cronómetro digital. Es muy difícil que el error sea mayor del 3% con un reloj digital o con un cronómetro digital. No así con un cronómetro análogo, que esto, de hecho, para eso fue utilizado. Fue creado para un cronómetro análogo. Entonces, como es un cronómetro digital, nos vamos a obviar esta parte y vamos a pasar directamente entonces al cálculo. Vamos a agrandar esta parte. Y entonces tenemos que preparar playera, doblar playera, y doblar playera tiene 10 datos. Estos datos vamos a sacar el promedio. Entonces vamos a decir que esto es igual. Perdón, vamos a cambiar el tipo de teclado. Esto es igual al promedio. Esto está en inglés, sería average. De average de el número 1 al número tal. Entonces vamos a estos dos números, el 3 se omite y vamos a crear nuestra siguiente ruta. Ok, entonces nuestro promedio va a ser de 9.7001. Luego entonces tenemos
el promedio de los 10 números que están aquí. Y eso nos da 9.10. Ahora hacemos la valoración. La valoración es valorar la velocidad, la destreza, el ritmo de la persona, si tiene movimientos falsos o no. Si ustedes ven el video, pues tiene un ritmo bastante normal. Entonces podremos decir que tiene un 100% de habilidad. Por lo tanto, mi tiempo normal va a ser igual a la multiplicación del tiempo cronometrado por su valoración. Y eso me va a dar, en este caso, el mismo valor. ¿Qué hubiera pasado si la valoración hubiera sido muy buena? Que él hubiera sido muy rápido, más de lo normal. Entonces, si decimos que tiene un 110%, el valor del tiempo normal aumenta. Y si tiene un 90% de valoración, su valor disminuye. Entonces, esto nos da el tiempo normal. Al final, pues debemos tener la suma de los tiempos normales. Y eso nos va a dar nuestro tiempo normal total. Uy. Perdón, autosuma de este valor. Entonces nos da 18.86. Utilicemos siempre 4 decimales. Ahora vamos a calcular las concesiones. Para eso entonces vamos a utilizar la tabla de tolerancias que vimos en la presentación. Entonces, como de hombre, en personal le vamos a poner 5%, en fatiga 4%, en trabajo de pie 2%, postura pues realmente es ligeramente incómoda, sería 0%, no levanta peso, por lo tanto es 0%, iluminación asumimos que es buena, le ponemos 0%, la concentración que se necesita es un trabajo con poca precisión realmente, para eso es el molde, sería 0%, el ruido, pues asumimos que no hay ruido, es un ruido continuo, la tensión mental, pues podríamos decir que es algo complejo o nada complejo. Pongámosle un 1 como algo complejo. Realmente es un trabajo algo monótono, o yo diría monótono. Y si es un trabajo bastante aburrido. Tenemos entonces un 18. En general, en costura, las operaciones manuales tienen un 18%. Si nos sumamos esto, nos da 18, que es más o menos el estándar de operaciones manuales en costura. Entonces aquí tendríamos un 18%. Entonces, nuestro tiempo estándar sería igual a nuestro tiempo normal por 1 más el porcentaje de tolerancias, y eso nos da un tiempo estándar de 22.2583. 2584. Excelente. Bueno, teniendo este dato, entonces vamos a obtener ahora nuestra tasa de pago. Pasamos entonces al cálculo de la tasa de pago. Para ello, en general, entonces necesitamos el tiempo estándar, que ya lo obtuvimos. Con el tiempo estándar obtenemos la capacidad de producción por día, y con esa capacidad de producción por día, que sería el tiempo disponible partido el tiempo estándar, ya lo utilizamos para calcular la tasa. Antes de eso debemos calcular el salario promedio mensual, o debemos conocer el salario promedio mensual. Este salario, al dividirlo entre los días hábiles, tenemos entonces el salario promedio diario. Con estos dos datos, el salario promedio diario y la capacidad de producción por día, obtenemos entonces la tasa de pago, la cual será entonces
lo que habíamos dicho, el salario promedio diario partido la capacidad diaria. Por lo tanto, entonces, esta tasa de pago nos va a dar en unidades por día. Perdón, quetzales por pieza es el dato que nos va a dar. Haciendo la corrección, perdón, sería que la unidad de la tasa de pago es quetzales por unidad. Es decir, cuánto dinero voy a pagar por cada unidad terminada. Perfecto. Entonces, con los datos que acabamos de obtener del estudio de tiempo de doblar playera, nuestro tiempo estándar salió que era 22.2584 segundos. Por lo tanto, nuestra capacidad, que sería comparado al esperado en las fórmulas que hemos utilizado de eficiencia, el esperado será entonces el tiempo disponible partido el tiempo estándar. El tiempo disponible son 8 horas y esas horas las vamos a convertir en segundos, es decir, 8 por 60 minutos por hora por 60 minutos por segundos por minuto, dividido los 22.84 segundos. Eso entonces nos da que el esperado es 1293.89 piezas. Vamos a ver que el tiempo disponible son 28.800 segundos, dividido .2284 da los 1293.89 piezas que se pueden obtener al día. El salario diario, tenemos que el salario al diario va a ser igual al salario por mes partido los días calendario. Esto dependerá mucho de cuál sea la forma en que ustedes calculen o lo que la empresa determine como salario diario. Si ustedes pagan séptimo, se divide entre 30 días, aunque trabajen solo 6, y el promedio de lo que hayan ganado durante toda la semana, eso se paga como séptimo y ahí obtienen entonces los 30 días. O dividido los días hábiles, nada más, que serían 20 días. En este caso lo haremos dividido 30, pero eso dependerá de cuáles son las políticas de la empresa. Entonces la tasa de pago en este caso sería 2.700 quetzales por dividido 30 días, son 90 quetzales por día. Entonces la tasa de pago va a ser los 90 quetzales por día dividido los 1293.89 piezas que se van a hacer, serían entonces 0.006.96 quetzales, es decir, 6 centavos con 96 décimas por cada pieza doblada o empacada en este caso. Y aquí obtenemos entonces nuestro salario o bien nuestra tasa de pago por pieza. Bueno, hagamos un nuevo ejemplo. Para ese ejemplo entonces vamos a tener que en la fábrica del remache, al hacer un estudio de tiempo, se estableció un tiempo normal de .25 minutos para la operación de cerrado de par de bolsas en máquina overlock. Las tolerancias para dicha máquina son de 23%. Se espera que los operarios ganen un salario mínimo, sumamos que son 2.700, con el 80% de eficiencia. Calcule la tasa de pago por bulto para esta operación si el bulto consta de 2 docenas de pares. Como se dan cuenta, la tasa de pago es muy pequeña, son 6 centavos, 5 centavos y a veces no son ni siquiera un centavo, sino que son décimas de centavo. Entonces lo que se hace es pagar por bulto en costura. Es decir, cada bulto puede tener 2, 3 o 4 docenas dependiendo de los bultos que se utilicen o de la forma en que se trabaje. En este caso vamos a asumir que son 2 piezas por bulto. Entonces, nuestros datos, el tiempo normal es .25, el porcentaje de tolerancia es 23%, la eficiencia esperada, es decir, que nosotros queremos que ellos lleguen a las 2.700 con un 80% de eficiencia. Esto cambia un poco lo que hicimos hace un momento, porque hace un momento suponemos que las personas van a trabajar al 100%. En este caso vamos a darles una tolerancia, es decir, que llegando al 80% ellos pueden obtener el salario mínimo
Y si hacen más del 80%, es como un incentivo, ellos van a poder entonces obtener más dinero. Eso para que puedan incentivarse ellos a poder producir más. Entonces tenemos que el tiempo estándar es igual al tiempo normal por 1 más el porcentaje de tolerancias. Entonces si tenemos que nuestro tiempo normal es de 0.25 por 1.23, obtenemos el 0.3075 minutos. Por lo tanto, entonces la eficiencia es igual a lo producido partido lo esperado. Entonces vamos a obtener lo esperado, que es el tiempo disponible partido del tiempo estándar, de igual manera que en el anterior, solo que aquí en minutos, ya no en segundos sino en minutos. Trabajamos 480 minutos partido 0.3075 nos da 1560.98 pares. 480 es este valor, 6 por 8, 48, 480 minutos dividido 0.3075 nos da 1560.98. Si queremos entonces que este valor sea el 80%, prácticamente lo que esperamos que se produzca al 80% va a ser igual a 1560 por 0.8 y van a ser 1248.78 pares al día. Perfecto. Entonces, ya que tenemos esa producción al día, vamos a obtener entonces nuestro salario diario. Es el salario del mes partido de los días de calendario. En este caso va a ser lo mismo que el anterior problema. Vamos a tener que son 90 quetzales al día. Y esos 90 quetzales al día los vamos a dividir dentro de lo que debería producir al 80%, que son 1248.78, y nos da que la tasa de pago es de 0.721, 7 centavos con 21 centésimas. Por lo tanto, nuestro salario por bulto va a ser igual a 0.0721 por 24 y entonces se va a pagar 1.73 centavos con 4 centésimas por cada bulto terminado. Bien, entonces con esto terminamos entonces el cálculo de la tasa de pago o el salario. ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando tenemos que calcular estándares para mano de obra indirecta? Cuando se habla de oficinas, limpieza, mantenimiento. Por ejemplo, en limpieza. Cuando hablamos de limpieza, podemos obtener un estándar por metro cuadrado. Entonces, ya si obtenemos cuál va a ser el tiempo, podemos poner para hacer el estudio a una persona, dividir los cuadros y enseñarle el método que tiene que limpiar cuadro por cuadro primero. Entonces, ustedes van a poder obtener un tiempo estándar por metro cuadrado. Ese tiempo estándar logrará entonces hacer que cuando ustedes puedan pagar por sabiendo cuánto produce al día y teniendo el pago por día, cuántos metros o cuántas habitaciones deberá entonces que limpiar para poder obtener su salario. Bien, con esto estamos concluyendo entonces nuestro video del día de hoy, el cual, pues, como vimos, al final logramos obtener el salario a pagar por pieza. Nos vemos. Hasta la próxima.